Buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Hoy en nuestra edición de miércoles 28 de septiembre tenemos un programa de lujo para ustedes, una entrevista sobre un tema que ha estado sonando bastante en la discusión nacional, así que saltaremos la presentación de los temas hasta después para entrar directo a la entrevista. Antes les presento a Fernando Martínez, quien también se encuentra conmigo el día de hoy. Fernando. Buenos días. Y también se encuentra con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Buenos días a nuestros oyentes. Saltamos de lleno nuestra entrevista el día de hoy. Hoy nos acompaña, tenemos el gusto y el placer que nos acompaña Wilson Martínez. Wilson Martínez tiene una larga trayectoria jurídica y de investigación en materia de derecho penal. Es doctor cum laude en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra en España y también ha ejercido como abogado y especialista de investigación criminal en Colombia. Ha hecho múltiples trabajos de investigación y ha servido como vicefiscal general de la Nación colombiana, procurador delegado para la defensa del patrimonio público y también ha sido consultor en materia de derecho penal y combate contra el tráfico de las drogas a nivel internacional, también sobre el tema de anti-lavado de activos. Me disculpo si no puedo leer toda su trayectoria, pero creo que he dicho los puntos fundamentales. Y la razón por la cual se encuentra el señor Martínez con nosotros el día de hoy es para discutir el tema de la extinción de dominio que se encuentra hoy mismo presentada en un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional y es sujeta a la discusión pública. Para darles un poquito más de contexto sobre el tema de la extinción de dominio y empezar con la primera pregunta, le paso la palabra a Fernando. Sí, para ilustrar a nuestra audiencia, doctor, ¿cuáles serían los beneficios a grandes rasgos, a los mayores posibles, que ofrecería la adopción de una ley de extinción de dominio en nuestro país, siendo el nuestro un país lamentablemente muy vinculado a temas de narcotráfico por su condición de país de tránsito de la droga? Bueno, primero que todo, muy buenos días para ti, Alfonso, para Fernando, muy buenos días y para toda la audiencia. Muy agradecido con ustedes y muy complacido de acompañarlos el día de hoy. Respondiendo a tu pregunta, habría que comenzar señalando que a nivel internacional hay diferentes organismos que han estudiado la situación de seguridad de Panamá y se han identificado al menos 3 grandes amenazas en materia de seguridad para el pueblo panameño. Uno tiene que ver con algo que tú ya mencionaste, Fernando, que es el tema de la droga. Panamá, pues por su ubicación geográfica, es un país de tránsito de la droga, pero adicionalmente Panamá es un importante hub financiero de la región, lo cual supone que tiene una amenaza de ser utilizada para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Panamá también es una zona muy importante para el comercio internacional por el canal de Panamá y por la zona libre de Colón, lo cual la expone también a la amenaza del comercio ilícito de mercancías y el contrabando. Y como todos los países de la región, pues también hay un problema muy serio de corrupción en Panamá, ¿no? Entonces, cuando uno pone estas 4 circunstancias, estas 4 amenazas sobre la mesa, uno comienza a preguntarse cómo pueden enfrentar Panamá este tipo de fenómenos. Lo que pasa es que el derecho penal que hay en Panamá, que es el mismo derecho penal que hay en toda la región, es un derecho penal pensado fundamentalmente para perseguir a los delincuentes, a los sujetos que cometen el delito. Pero estos fenómenos que estamos mencionando ya no son delitos cometidos individualmente, son delitos que son cometidos por estructuras organizadas en forma de empresa. Y más aún, se trata de estructuras que no operan solamente a nivel nacional, sino hablamos de estructuras transnacionales. Entonces, lo que ha mostrado la dinámica internacional frente a este tipo de delitos es que el derecho penal se queda corto, porque cuando las autoridades, la Procuraduría, el Ministerio Público, tiene éxito operativo y logra individualizar, capturar, judicializar, mandar a la cárcel a estas personas, eso en sí mismo no acaba el fenómeno criminal.
estas estructuras tienen una capacidad de reciclar a sus cabecillas, de reciclar a sus directivos, porque son fenómenos criminales multivariados. Debajo de estos fenómenos criminales hay unas economías ilícitas internacionales que las alimentan. Entonces, cuando se captura un cabecillo y se le manda a la cárcel, las estructuras criminales tienen en la base un montón de gente que está tratando de lograr ocupar ese puesto del cabecilla, y entonces lo que estamos generando es un proceso de regeneración, ¿sí? de cambio generacional dentro de las organizaciones criminales, y el fenómeno sigue ahí. Y muchos de ellos siguen incluso operando con los recursos que han obtenido de forma ilícita. De acuerdo, Fernando, y además hay lo que se llama un aprendizaje cruzado, ¿no? El nuevo cabecilla aprende de los errores del pasado y hace que sus técnicas, sus procedimientos se sofistiquen, se mejoren, y entonces es más difícil desarticular las organizaciones. Y disculpe que lo interrumpa por la poca disponibilidad de tiempo. ¿Y cómo entra a funcionar, digo yo, complementariamente al derecho penal, al ejercicio de la persecución penal, la jurisdicción de extinción de dominio? Es algo que los panameños no tenemos muy claro porque no ha existido tal cosa. Claro, de acuerdo. Estas estructuras criminales funcionan como empresa, ¿no? ¿Cuándo se quiebra una empresa? Una empresa se quiebra cuando ya no tiene recursos para pagar la nómina, cuando ya no le puede pagar a los proveedores, cuando no puede pagar el arriendo, cuando no puede pagar los servicios públicos. Ahí se quiebra una empresa. Lo mismo pasa con una organización criminal. Se quiebran cuando ya no tienen dinero para poder perseguir sus finalidades, no pueden pagar a sus estructuras, no pueden pagar las armas, no pueden pagar las municiones. Y ahí es donde la extinción de dominio se vuelve muy importante, porque la extinción de dominio ha probado internacionalmente ser una herramienta eficaz para perseguir los recursos ilícitos y para desarticular el aparato financiero de esas organizaciones criminales. El objetivo de la extinción de dominio es marchitar financieramente las organizaciones criminales para que no puedan seguir funcionando. Ahora, no reemplaza el proceso penal, lo complementa, ¿no? La persecución penal y la persecución de los activos ilícitos debe caminar de la mano. Y en la medida que Panamá sea exitosa de tener las dos herramientas, pues va a poder combatir el crimen organizado de una manera integral, de una manera holística. Hoy en día, con un régimen penal, Panamá tiene la mano derecha, pero le falta la mano izquierda, y entonces no puede aplaudir. En la medida en que logre tener una ley de extinción de dominio sólida, va a poder hacer las dos cosas y ponerse a tono, digamos, con los estándares internacionales en esta materia. Sabrina tiene comentarios y preguntas. Sí, buenos días, doctor. Realmente muy, muy interesante. Por algo esta ley es utilizada y ha sido aprobada en varios países de la región. Sin embargo, en nuestro país el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo está estancado hace, creo que meses, no sé si me corrigen, Alfonso y Fernando. El punto es que está estancado y los argumentos en contra son básicamente dos. Uno, que una ley así puede trastocar las garantías constitucionales, y dos, que puede ser utilizada para persecución política. Yo en lo particular pienso que quienes esgrimen tales argumentos pues pueden querer estar interponiéndose en una iniciativa que se ha aprobado importantísima para el combate contra la corrupción y el narcotráfico. Sin embargo, si nosotros no aclaramos por qué esto no podría ocurrir, van a continuar siendo los obstáculos para que esto se convierta en una ley. Quisiera escuchar sus argumentos, más aún cuando vivimos en tiempos y en una región donde hay estados que se han constituido como narcoestados. Lo ocurrido con el expresidente de Honduras es un claro ejemplo. Entonces, una legislación que le otorgue al Estado el poder de confiscar bienes a organizaciones criminales, la pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasa cuando es el Estado la organización criminal? Bueno, Sabrina, muy buenos días. Buenos días. Respondiendo a tus preguntas, quisiera ir una a una, ¿no? Claro. El primer argumento, dicen, bueno, no, es que esto viola garantías constitucionales. Y creo que es casualmente lo contrario, porque fíjate lo siguiente, Panamá, como todos los países de América Latina,
prevé en su constitución el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad como derecho constitucional es un derecho que el Estado panameño debe reconocer y proteger, pero única y exclusivamente en la medida que sea legalmente adquirido. Un delincuente no puede decir que al adquirir un bien a través de una conducta ilícita se vuelve dueño del bien. La extinción de dominio realmente tiene el propósito de develar que esa persona que tiene un bien, que aparece incluso registrado como dueño del bien, en realidad no es dueño del bien, porque no lo adquirió legalmente. Entonces, es paradójico que una persona alegue un derecho constitucional que no ha adquirido como mampara para evitar que el Estado pueda perseguir el bien legal y legalmente adquirido. Entonces, creo que si uno pone en perspectiva el tema, queda claro que, al contrario, lo que hace la extinción de dominio es reivindicar el derecho a la propiedad, pero a la propiedad legalmente adquirida. En cuanto a lo segundo, que es que la extinción de dominio se puede utilizar con fines de persecución política. Es un argumento recurrente en todos los países donde se ha discutido o se discute la extinción de dominio. Y yo les pregunto, ¿es que acaso el proceso penal no se puede utilizar con fines de persecución política? ¿Es que acaso la acción de amparo no se puede utilizar con fines de persecución política? Prácticamente cualquier recurso legal existente se puede utilizar con fines de persecución política y el proceso penal es el primero de ellos. Si vamos a decir que no a la extinción de dominio porque puede ser utilizada como herramienta de persecución política, pues entonces deberíamos pensar también en acabar el proceso penal que se utiliza con los mismos fines, ¿no? Yo creo que el problema no es renunciar a una acción que se ha mostrado eficaz para perseguir a las organizaciones criminales, sino mirar qué mecanismos podemos utilizar legalmente para evitar al máximo, hasta donde sea jurídicamente posible, el mal uso de esta herramienta, ¿no? Mi pregunta bastante breve es... Sabrina, no habías terminado, disculpa. Nada, doctor, se le olvidó mi comentario a la última quizá pregunta, el argumento de que qué pasa cuando el crimen organizado se toma el Estado. Exacto. Sí. Y es ese mismo Estado el que tiene la posibilidad de quitarle bienes a grupos que considere crimen organizado. Entonces estaría casi que desmantelando a la competencia. Pero fíjate Sabrina, en la reflexión, esto que tú llamas el crimen organizado tomándose al Estado, lo han estudiado algunos criminólogos y le han dado el nombre de la cooptación. Así se llama cuando una organización criminal controla la totalidad, una parte del aparato estatal, la cooptación. La principal causa de la cooptación es el poder económico de las organizaciones criminales. Para que una organización criminal pueda cooptar el Estado, pueda hacerse al control de una parte del aparato estatal, necesita dinero, necesita plata. Eso es fundamental. La extinción de dominio apunta a quitar el poder económico de las organizaciones criminales y en esa medida reduce la posibilidad de cooptación del Estado, ¿no? Entonces, fíjese cómo la extinción de dominio no es una herramienta solamente para perseguir a los narcos. La extinción de dominio es una herramienta para combatir cualquier estructura de crimen organizado, incluyendo aquellas estructuras de corrupción que contribuyen a la cooptación del Estado, ¿no? Entonces hay que sanear el Estado, evitando que esas estructuras lleguen allí, y para ello hay que desarticular el aparato financiero que les permite controlar el Estado. Mi pregunta es sobre casos de uso. ¿Nos podría quizás dar el ejemplo de algún país o nación que haya incorporado la extinción de dominio a su legislación y los efectos que haya tenido? Bueno, Alfonso, la extinción de dominio arrancó en Colombia en el año 1996. Colombia fue pionera con este tema en los años 90 y desde entonces ha venido en franca expansión. Hoy en día prácticamente todos los países de América Latina tienen la figura de la extinción de dominio. Pues se pueden mirar Centroamérica, pues está México, Guatemala, Honduras, Salvador. En Sudamérica pues tenemos el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Argentina, ¿no? Los casos más recientes, Ecuador y República Dominicana, ¿no? Ecuador lo tuvo apenas en 2020, República Dominicana lo aprobó este año. Y es una figura que ha venido expandiéndose también en otras latitudes, en otros continentes, con otros nombres. No se llama extinción de dominio, en algunos casos se llama comiso ampliado, en otros casos se llama comiso sin condena, decomiso sin condena. Tiene diferentes denominaciones, pero al final se trata de la misma figura. ¿Por qué se ha expandido?
Pues por una razón muy sencilla, porque ha demostrado que es efectiva, ha demostrado que funciona, ¿no? Los niveles de efectividad varían de país a país, ¿cierto? ¿De qué depende la efectividad de esta figura? No solamente de tener un cuerpo normativo sólido, y aquí mira que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha emitido una ley modelo de extinción de dominio para América Latina. O sea, tenemos una ley modelo que es un estándar normativo internacional. De eso depende que haya un marco normativo sólido, pero también depende de las capacidades institucionales. Que haya fiscales especializados, que haya jueces especializados, que haya cuerpos de policía especializados y una cosa muy importante, que haya un administrador especializado de los bienes que se aseguran y que se persiguen dentro de la extinción de dominio. Fernando. A ver, usted mencionó al menos 4 ámbitos: narcotráfico, lavado o blanqueo de capitales, contrabando y corrupción. Me llamó mucho la atención. En este momento en este momento en nuestro país se está ventilando el caso de blanqueo de capitales más grande de la historia, el caso de Odebrecht. Por citarlo como ejemplo, en un caso como ese, si hubiéramos tenido una ley de extinción de dominio aprobada, hubiéramos podido intervenir recuperando recursos. Ahora los recursos de este blanqueo, Panamá los disputa en Suiza. Ahora tiene que reclamar a Estados Unidos, que recibió 18 millones de los hijos de un expresidente, que ese dinero es de Panamá. O sea, ese dinero, bueno, en esas jurisdicciones se probó que eran fruto de coimas. Aquí todavía no está demostrado, pero allá sí. Pero de coimas pagadas por contratos en Panamá, pagados con recursos panameños. En consecuencia, ese dinero es panameño. Entonces, mi pregunta es, y un poco también para ver cuál es la capacidad de prevención que puede ejercer esta nueva jurisdicción en la comisión de delitos de blanqueo y tan escandaloso como el que estoy mencionando. Fernando, me encanta esa pregunta porque mira el ejemplo tan interesante. Hoy Panamá no tiene ley de extinción de dominio. Para poder perseguir los dineros obtenidos ilegalmente como producto de la corrupción del caso Odebrecht, hoy en día se necesitaría una condena penal. Necesitan condenar penalmente a alguien por Odebrecht para poder perseguir luego los bienes. La extinción de dominio, lo que la hace muy fuerte, muy eficaz y tan eficiente y efectiva es su independencia y su autonomía respecto del proceso penal. La extinción de dominio tiene la ventaja de que no necesitamos condenar penalmente a alguien para perseguir los bienes. Esto significa que si tuvieran una ley de extinción de dominio, se podrían adelantar de manera simultánea, en paralelo, el proceso penal contra las personas y el proceso de extinción de dominio sobre los bienes. Y la persecución de los bienes no estaría amarrada al éxito del proceso penal, porque, por ejemplo, puede ser que estas personas resulten absueltas por un tecnicismo. Exacto. O puede ser que estas personas, alguno de ellos fallezca y muera, y si se murió, pues se acabó el proceso penal. Si esta circunstancia pasara hoy, eso frustraría la posibilidad de perseguir los bienes. Pero si hubiera una ley de extinción de dominio, no pasaría eso, porque podríamos perseguir los bienes, no solamente los que están en Panamá, los que están en cualquier otro país del mundo, apelando a los mecanismos de cooperación internacional previstos en la extinción de dominio. Entonces mira tú este ejemplo que tú pones, cómo muestra la potencia de una figura como la extinción del derecho de dominio en la lucha contra un fenómeno como la corrupción, que no necesariamente hay que amarrarla al narcotráfico. Y que allá iba cuando preguntaba sobre el rol preventivo que puede tener esta ley. Claro, y fíjate que hablando del rol preventivo, aquí hay una cosa muy importante, y es que la extinción de dominio tiene un límite constitucional, y es que hay que respetarle los derechos a los terceros de buena fe. Cuando una persona compra un bien de buena fe creyendo que está comprando un bien lícito, a pesar de que después resulte que está contaminado por algo, si esa persona realmente obró de buena fe, el Estado no le puede quitar el bien. No hay posibilidad de aplicarle la extinción de dominio. ¿Sabes cuál es el efecto práctico que tiene esto en los mercados financieros internacionales? Y no solamente en los mercados financieros, sino en general en el sector empresarial, que esto obliga a los bancos, a las instituciones financieras y a los empresarios a extremar los cuidados cuando están haciendo negocios y cuando van a adquirir bienes. Porque ellos saben
que si operan con toda la debida diligencia, con toda la prudencia, están evitando caer en problemas de extinción de dominio. Entonces, esto se convierte en un mecanismo de prevención muy importante para evitar que las personas dedicadas a actividades ilegales entren en la economía, porque les ponemos una barrera de entrada muy fuerte, y es la debida diligencia con la que tienen que obrar los empresarios legales en el país si quieren mantenerse por fuera de la órbita de la extinción de dominio. Sabrina. Sí, solamente quería hacer un comentario antes de la pregunta. Yo sigo preocupada por la narcopolítica y el impacto que esta tiene en que sean estos mismos políticos los que terminen aprobando la ley de extinción de dominio tal y como está, en la cooptación del Estado, tal y como usted la llamó. Hay una figura que es así muy controversial en Panamá y que es utilizada desde los años 80 por Estados Unidos, un mecanismo administrativo, la llamada lista Clinton, que fue creada para precisamente combatir también dineros ilícitos del narcotráfico. ¿En qué se parece, en qué se diferencia este mecanismo de la OFAC a el mecanismo de extinción de dominio? No, fíjate que la lista Clinton, o llamada lista Clinton, que realmente es la lista de personas especialmente designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene un propósito muy específico, y es informarle a los ciudadanos estadounidenses y a las empresas estadounidenses cuáles son aquellas personas que tienen señalamientos de estar vinculados con actividades ilegales, con el propósito de que estas personas eviten hacer negocios con ellas. O sea, el propósito principal de la lista OFAC, de la lista Clinton, es decirle a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses: estas son las personas con las que no deben hacer negocios, ¿no? Y el efecto que tiene eso es que si usted hace negocios con ellos, pues lo metemos en la lista. Y entonces eso supone básicamente es un bloqueo comercial a nivel internacional, y es una lista principalmente vinculante para los estadounidenses y las empresas estadounidenses. La lista Clinton no busca perseguir activos. La lista Clinton no incluye bienes, son personas y empresas. La ley de extinción de dominio y la acción de extinción de dominio como institución está enfocado básicamente en la identificación, la ubicación, el aseguramiento y la persecución de los activos provenientes de actividades ilegales, independientemente de quién sea su propietario, de en cabeza de quién están. Y lo que uno podría de pronto llegar a encontrar al analizar la relación entre las dos es tal vez una relación de complementariedad, en el sentido de que la lista Clinton nos dice qué personas están vinculadas a actividades delictivas, y la acción de extinción de dominio nos permite buscar los activos que pertenecen a esas personas para poderlos perseguir. Entonces son dos instituciones que no son idénticas, son distintas, pero pueden ser complementarias. Mi pregunta tiene que ver con algo que usted mencionó anteriormente, y es la de la administración especializada. ¿Qué sucede con los bienes que son recuperados a través de la extinción de dominio? ¿Qué sucede con sus rentas? Si se disponen, entran a subasta, ¿qué pasa con estos bienes capturados? Sí, fíjate que este es uno de los temas en los que más se trabaja actualmente. Ahí hay unas oportunidades muy importantes para los países que han entrado en la ley de extinción de dominio, porque en la medida que la acción de extinción de dominio madura, se fortalece y comienza a crecer la masa de bienes que se ha logrado recuperar, comienzan a generarse unas oportunidades de inversión social y de aprovechamiento social de esos bienes, ¿no? Solamente para citar un ejemplo, hoy el gobierno de Colombia, el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, ha puesto el ojo, por ejemplo, en todos los bienes rurales que han sido objeto de extinción de dominio, porque la cantidad de terrenos, de bienes rurales que hay ahí, serían, digamos, una oportunidad importante para emprender una reforma agraria a partir de ahí, ¿no? De ese tamaño es. Claro, imagínate tú lo importante que podría ser todas esas fincas que pertenecieron a exguerrilleros, exparamilitares, exnarcotraficantes. Aquí en Panamá también tenemos unas cuantas fincas compradas por narcotraficantes. De hecho, se han hecho historias interesantes sobre este tema. Bueno, pues hay unas oportunidades interesantes, por ejemplo, pensar en términos de una política rural a partir de esos bienes.
los bienes que se recuperan, los dineros, las divisas, por ejemplo, son dinero líquido de los cuales se puede disponer prácticamente de inmediato, ¿no? Todo depende de la eficiencia con la que llegue a funcionar el administrador de los bienes. El tema de los vehículos, las naves, las aeronaves, también es una oportunidad importante en la medida que el administrador de los bienes sea capaz o bien de destinarlos rápidamente o de monetizarlos rápidamente. Por no hablar de los bienes inmuebles urbanos, que son un activo que pierde valor, digamos, con relativa lentitud y en algunos casos incluso se valoriza, generando unas oportunidades de caja para el Estado muy valioso. El punto es que al comienzo no se le prestaba mucha atención a la destinación de los bienes y hoy en día, cuando nos hemos dado cuenta de que la extinción de dominio genera unos recursos muy importantes para los países, nos estamos dando cuenta de que hay unas oportunidades muy grandes para todos los estados que tienen extinción de dominio. Fernando. Fíjese, en Panamá tenemos un menú de leyes de persecución penal que llamamos leyes anticorrupción. Ahora quiero cerrar con el tema corrupción. Recientemente aprobamos, y quiero decir que en la actual administración es la única ley anticorrupción importante que se ha aprobado, que es la llamada ley de conflicto de intereses. Pero también hay propuestas para, por ejemplo, cambiar la ley de enriquecimiento injustificado, que es una herramienta también valiosa para perseguir. Pero todavía nuestras penas, el éxito de nuestro sistema penal para perseguir y condenar personas vinculadas a temas de corrupción es relativamente pobre, raquítico diría yo. Y las penas además son muy pequeñas. Además entonces ocurre que esos delitos prescriben. En el caso que de Marra aquí, que es el caso de Brecht, creo que son 3 exministros que estaban imputados por delitos de corrupción. Al inicio de la audiencia preliminar que se está desarrollando ahora, hubo que declarar esos delitos prescritos, porque simplemente prescribieron. Las penas son cortas y el periodo de prescripción es equivalente a las penas. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué tanto puede ayudar una ley de extinción de dominio a la lucha contra la corrupción? Es crítico, porque tú has puesto un punto clave y es: en todos los países hay muchas debilidades para la persecución penal de la corrupción, porque la corrupción pues tiene esa problemática de como es un delito de cuello blanco. Correcto. El delincuente es un tipo culto, es un tipo educado, ¿no? Normalmente los corruptos son personas que han pasado por una universidad y tienen una formación, y eso hace que sean, digamos que los mecanismos que ellos utilizan para proveerse impunidad sean mucho más eficaces, y probar la corrupción siempre es un desafío. Entonces, claro, siempre que probar la corrupción en el proceso penal es difícil, o en el caso que tú mencionas que opera la prescripción, la posibilidad de atacar la corrupción con la herramienta penal pierde eficacia. Y entonces el derecho penal, como un mecanismo disuasorio para evitar que nuevas personas entren en la corrupción, pues no tiene realmente mucha fuerza, ¿no? En cambio, la extinción del derecho de dominio tiene una gran ventaja, y es que como la acción de extinción de dominio es independiente del proceso penal, a mí no me importa si yo lo puedo condenar o no penalmente, igual yo le puedo perseguir sus bienes. Y el hecho de poder perseguir los bienes, además por un tiempo mucho más largo que el tiempo de prescripción de la acción penal, apunta a algo que es crítico en la corrupción, y es quitarle el incentivo económico. Porque realmente la corrupción, en el fondo, hay un incentivo económico. Muchos de los corruptos están ahí para adquirir riqueza, poder. Si yo logro tener un mecanismo dirigido fundamentalmente a frustrar esa expectativa de enriquecerse, porque usted puede que adquiera los bienes por un tiempo, pero siempre va a tener la espada de Damocles encima, porque en cualquier momento donde usted cometa el más mínimo error y haga una transacción financiera que active las alarmas en el sistema financiero, que los sistemas antilavado comiencen a mostrar un tema de incrementos patrimoniales no justificados, o que haya un tema de evasión de impuestos y que se le abra una investigación patrimonial, en ese momento nosotros podríamos abrir la caja de Pandora, encontrar sus activos ilícitos, y por esa vía usted podría perderlo todo y de pronto hasta terminar en la cárcel. Recuerda, por ejemplo, el caso de Al Capone, ¿no? Capone termina en la cárcel no por tráfico de alcohol, sino por evasión de impuestos. Correcto.
Solo como un último breve seguimiento, una vez se hacen estas investigaciones, ¿cuál es la condición necesaria para que entonces el órgano judicial decrete la extinción de dominio y se pierda la titularidad? Alfonso, como la extinción de dominio es de naturaleza real, recae sobre bienes, sobre cosas, lo que tiene que probar el Estado es que hay una actividad ilícita, que hay un bien y que hay una relación de causalidad o de destinación entre la actividad ilícita y el bien, independientemente de quién cometió la actividad ilícita, independientemente de quién sea el dueño del bien. Si yo pruebo que hubo un hecho de corrupción y que este bien se adquirió como producto de ese hecho de corrupción, yo puedo aplicar la extinción de dominio. Es un juicio al bien. Al bien. Única y exclusivamente estamos discutiendo el bien, nada más. Doctor, sinceramente muchas gracias por su tiempo. Me gustaría darle un minuto para que dé sus conclusiones finales y si desea despedirse. Muchas gracias, Alfonso. Simplemente pues me parece, he trabajado mucho tiempo estos temas de extinción de dominio y me parece digno de reconocimiento el esfuerzo que está haciendo hoy Panamá por ponerse a tono con los estándares internacionales en materia de lucha contra el crimen organizado. Realmente tener una ley de extinción de dominio hoy en día no es un privilegio, no es algo deseable, no es algo de lujo dentro del sistema jurídico, es una necesidad. Y pues lamentablemente en el entorno regional, siendo Panamá un hub financiero tan importante como lo es para la región, se vuelve la ventana, la puerta para entrar al sistema financiero regional. Luego el tema de luchar contra las finanzas criminales no es un problema de seguridad de Panamá, es un problema de seguridad regional. Correcto. Y eso significa que es muy importante realmente que una ley como esta pueda pasar. Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes, público, por su atención. Vámonos al primer cambio cuando regresamos más aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día.